un niño rechazado por todos, con un demonio sellado en su cuerpo y nada que lo haga destacar, solamente un sueño imposible. Suena perfecto, ¿verdad? Suena como un tropo genérico de la Shonen Jump, ¿verdad? Pues hoy lo conocemos como Naruto, una de las grandes franquicias de éxito mundial. Y es que hay creadores y luego hay creadores que literalmente sangran por su obra, y no lo digo metafóricamente, sino que Masashi Kishimoto pertenece a la segunda categoría, y aunque el propio Kishimoto no elegiría esa categoría para describirse, y mucho menos lo diría en voz alta frente a su familia, pues simple, y es que para entender eso hay que ver de dónde viene el hombre que creó Naruto. Y es que desde pequeño Kishimoto tuvo esa ambición, ese instinto de visualizar y plasmar todo lo que veía en simples dibujos o garabatos, llenando constantemente cuadernos, libretas, todo lo que le sirviera para dibujar y plasmar sus ideas. Pero entonces llega la escuela intermedia y llega otra nueva pasión, el béisbol. Llegan las amistades, la escuela. Poco a poco abandona esa ansia, ese instinto de dibujar, y así abandonó su sueño de convertirse en un mangaka. Y así de simple, lo que antes lo apasionaba ya no era importante. Le ocurrió lo que le ocurre a millones de personas en el mundo. La vida cotidiana se lo tragó, pero entonces pasa algo. ¿Sabes? Esos momentos que dices, esto no puede ser real, ¿verdad? Pero eso mismo le pasó a Kishimoto, y es que cuando terminaba una de sus prácticas de béisbol caminando, vio un poste que le llamó la atención. No era cualquier poste, era el material promocional de Akira, la obra maestra del mangaka Katsuhiro Otomo, que es considerada hasta el día de hoy como uno de los trabajos más influyentes en la historia del anime y manga, que puso la vara de medir de las películas de anime en otro punto, en otra escala, así de épica fue su estreno. El nivel de detalles, el nivel de composición, cómo ese dibujo reflejaba la velocidad, la desesperación urbana, con una precisión quirúrgica, todo eso golpeó a Kishimoto en plena calle, y él mismo dijo que lo dejó paralizado, viendo frente a frente a ese póster de película. Y ese fue el momento, en ese exacto momento, él dijo que se convertiría en mangaka, no un quizá, sino que sería un mangaka, y lo iba a hacer. Y para eso estudió, practicó, trabajó en revistas y logró publicar en la Weekly Shonen Jump, la publicación más importante de manga en Japón, con historias detrás de series tan legendarias como Dragon Ball, One Piece, Bleach, JoJo's Bizarre Adventures. Y lo que pasó después fue la clase de historia que debería contarse más seguido, porque no fue un camino recto como todos piensan, ni glorioso. Fue un camino lleno de rechazos, pivotes creativos, presiones editoriales imposibles que rozaban la esclavitud, editores que simplemente decían que le faltaba algo con un personaje y que lo añadieras, y como resultado obtuvieron a Naruto, más de 72 volúmenes, más de 500.000 millones de copias vendidas en todo el mundo, sin contar la piratería, y con el honor de publicarse semanalmente en la Shonen desde los años 1999 hasta el 2014. Además de eso, fue adaptado en dos series de anime que juntas superan más de los 700 episodios, y una franquicia que genera millones y millones de dólares anualmente, aún después de haber terminado y finalizado. Pero la historia de cómo llegó a ser el éxito mundial es en muchos sentidos más interesante que la propia serie, porque Naruto no fue creada por inspiración divina, fue creada a golpes, a presiones y a explotación laboral que rayaba en la esclavitud, casi la esclavitud americana, si sabes a lo que me refiero, con ideas descartadas que fueron reutilizadas de maneras diferentes, y con un autor que pagó el precio por cumplir sus sueños para lograr que cientos de millones de personas amaran su serie. Y es por eso que hoy, detrás de la máscara del mundo ninja, estos son 5 hechos Naruto. Naruto fue rechazado antes de existir. El personaje original no tiene nada que ver con el que conocemos hoy en día, porque antes de que existiera ese chico rubio con traje anaranjado y con el sueño de ser Hokage, existía algo completamente diferente, algo que fue rechazado varias veces. Y es que Kishimoto no llegó a la industria del anime y manga con Naruto bajo sus brazos y ha hecho una obra maestra. No, llegó como cualquier aspirante a mangaka. Presentó un one shot, una historia corta, autoconclusiva, que las revistas de manga ocupan para evaluar el talento de los nuevos autores. Su primer trabajo fue notablemente popular. Se llamaba
Wa Katakuri, un show de ciencia ficción que ganó un premio, USTAP, que solo se les da a aquellos que le ven potencial. Era una historia sobre robots, mecánicas complejas y acción. No tenía nada de los ninjas, ni tampoco el chakra, ni nada de las aldeas ocultas que más tarde veríamos. Pero le abrió la puerta a lo que más tarde conoceremos como Naruto, y después de ese pequeño éxito modesto, Kishimoto comenzó a trabajar en lo que eventualmente se convertiría en Naruto. Pero el proceso no fue una línea recta, no. El primer prototipo del personaje de Naruto no existía antes del mundo que conocemos. Era radicalmente diferente. En la versión conceptual más temprana, Naruto Uzumaki era literalmente un zorro, no en el sentido metafórico que tenía sellado en su interior a Kurama, sino físicamente tenía orejas, cola y una naturaleza dual entre humano y yokai, que era mucho más literal y menos sutil. Las inspiraciones venían directamente del folclore japonés, específicamente de la figura del kitsune, un zorro espiritual que en la mitología japonesa es una criatura con múltiples colas, con poderes sobrenaturales y inteligencia superior, con la capacidad de transformarse. Kishimoto quería explotar esa dualidad de ser perteneciente a dos mundos diferentes, y simplemente no encajaba perfectamente como esperaba. El tema estaba ahí, la idea también, pero la ejecución era completamente distinta. Esos diseños obviamente fueron descartados por los editores de la Shonen Jump, ya que ellos tenían un sistema de revisión muy riguroso donde los autores presentaban sus propuestas y recibían retroalimentación de los directores, a veces brutal. El concepto de un niño zorro no tenía nada que convenciera al editor, era demasiado fantasía, que no conectaba con la fórmula del shonen de aventuras que la revista buscaba, y Kishimoto tuvo que repasar los conceptos desde las raíces, que veía que funcionaba, que no. Lo que surgió de eso fue una idea más específica a su cultura. En lugar de criaturas mágicas, ¿por qué no shinobis o ninjas como lo conocemos? Alguien que perteneciera a un mundo con reglas propias, jerarquías, técnicas, historia. La identidad del zorro del kitsune pasó de ser la identidad principal del personaje a ser la carga, el peso que llevaría dentro de él, lo cual era mucho más dramático y triste e inspirador a la vez. Naruto no es el Kyuubi, es la carga, y eso cambia completamente la perspectiva del espectador. Pero incluso en esos pilotos que presentó Kishimoto eran sustancialmente diferentes al manga que sería realizado 2 años después. Esa versión de Naruto era más pícara, más caótica. El mundo ninja aún tenía una estética diferente a la que conoceríamos. La historia carecía de profundidad emocional que luego definiría la serie. Era prometedor, pero estaba incompleta, le faltaba algo, y los editores vieron potencial en él, pero exigieron cambios. El personaje necesitaba más corazón, más alma. El mundo necesitaba una estructura. La motivación de Naruto necesitaba ser más universal, más comprensible para cualquier lector, no solo la fantasía del folclore japonés. No, necesitaba un sueño, ese sueño de Hokage, el simple deseo de ser reconocido, de existir para que los demás te vean, de demostrar que aún vales, y aún a pesar de que nadie lo cree así. Y ese fue el resultado de múltiples interacciones y conversaciones entre Kishimoto y su editor. Lo que hace este hecho más impactante es que las primeras versiones del personaje de Naruto fueron abandonadas porque no transmitían esa vulnerabilidad humana con la misma fuerza que el Naruto definitivo lo haría cientos de veces más humano. No era un monstruo, era un niño que fue tratado como si lo fuera, y eso cambia completamente todo. Los editores rechazaron la versión previa, sin saberlo empujaron a Kishimoto hacia la historia correcta. El rechazo fue un catalizador que forjó algo más profundo, una historia. Y lo más irónico es que la serie, que inspiró millones de personas a perseverar, fue rechazado más de una vez. Comenzó su éxito siendo un rechazo, y ese rechazo no fue un obstáculo para Kishimoto, fue su escalera para subir, fue el proceso, la herramienta para tallar esa obra maestra. Si los editores no le hubieran dicho, esto no funciona, no hubiéramos visto a ese ninja rubio, imperativo, y probablemente sería menos memorable, y quizás nadie lo reconocería hoy en día. Originalmente, el manga de Naruto iba a ser una serie de comida enfocada en el ramen. Wow, ¿me estás diciendo que Naruto, ese ninja hiperactivo, iba a ser un anime de comida? Sí, por sorprendentemente que suene ese hecho, cabía una gran posibilidad de que Naruto no hubiera sido el Hokage, sino que hubiera sido un cocinero, porque hay una constante identificable en Naruto, y ese es el ramen. Naruto Uzumaki ama el ramen con una devoción que trasciende la racionalidad. El restaurante de Ichiraku Ramen, atendido por el viejo Teuchi Sui Hayame, es prácticamente
siente su segundo hogar. Hay episodios enteros donde el ramen funciona como el núcleo emocional de las escenas. El ramen es la comida del consuelo, la del triunfo, la del reencuentro, la del amor. La serie, el ramen tiene un pasado narrativo, un peso en esa historia, en la historia de Naruto. Y para entender cómo llegamos a ese punto, es importante saber que Kishimoto durante el proceso de desarrollo de la serie exploró varias direcciones narrativas antes de comprender cómo crearía el mundo ninja. Uno de sus conceptos preliminares se centraba en una historia donde Naruto era un joven obsesionado con el ramen que soñaba con abrir su propio restaurante y convertirse en el mejor cocinero del mundo. El espíritu de ese personaje, ese entusiasmo desbordante, esa energía equilibrada, ese deseo de ser reconocido y admirado ya estaba presente, pero el contexto era radicalmente diferente y Kishimoto era un apasionado del ramen, algo que nunca ocultó y quería explotar esa pasión de una manera creativa. Los mangas de cocina tienen una tradición propia en Japón, como Tsukahī no Sama o Oishimo o Toriko. Todos esos ejemplos del género tienen una audiencia real y apasionada. No era una idea tan descabellada, pero imagínate ver a Naruto como un chef en vez de verlo como el Hokage. Eso sería muy chistoso. Pero cuando el concepto se lo presentó a los editores de la Shonen Jump, la respuesta fue tibia. La revista buscaba esos momentos de acción, de aventura, esos combates con adrenalina que hacen que el lector se quede y siga comprando semanalmente el manga. Un manga de cocina podía funcionar, pero eso no buscaba la Shonen Jump, y en ese momento el mercado no editaba eso. Los editores le sugirieron a Kishimoto que explorara algo diferente, y aquí viene un detalle que hace que todo sea fascinante. Kishimoto no abandonó el amor por el ramen, lo trasladó a Naruto, heredó la pasión por el ramen, y el legado de esos bocetos aún sigue vivo en Naruto y en ese establecimiento llamado Ichiraku Ramen, porque Ichiraku Ramen no era simplemente un detalle de ambientación pintoresca, no, era el fantasma de su anterior manga, integrado en la narrativa de su nueva historia. Esta clase de traslado creativo ocurre más seguido de lo que reconocemos. Los escritores y los artistas rara vez abandonan por completo sus ideas creativas, no las descartan, sino que les buscan una manera de que sobrevivan en otra de sus obras, a veces casi inconsciente. En el caso de Kishimoto, fue tan directo el amor que sentía por el ramen que se lo trasladó a su propio protagonista. Y hay algo más que vale la pena señalar: el hecho de que Naruto ame el ramen conecta directamente con sus condiciones de marginado. En Japón, el ramen era la comida rápida, accesible, popular, no era la comida de élite, era un plato para los trabajadores, para los estudiantes universitarios, aquellos que tenían muy poco dinero, la gente común. Que el sueño del personaje principal sea convertirse en el más poderoso de su aldea, pero prefiera comer una comida tan ordinaria y accesible, dice algo sobre sus valores. Dice que Naruto nunca dejó sus raíces y que no dejó de ser ese chico de la aldea que nadie quería. ¿Fue todo eso planeado? Posiblemente no. Lo más probable es que fuera algo improvisado, pero la forma en los que detalles se conectan y se filtran a través de Naruto terminó enriqueciendo emocionalmente la serie y recordándonos que el arte no se pierde, solo se transforma. Además de que Ichiraku Ramen de la ficción se convirtió en un fenómeno real. Hay restaurantes de ramen en todo el mundo teniendo el menú de ramen de Naruto con Naruto Maki, el pastel de pescado en forma de espiral que casualmente comparte el nombre de Naruto, el protagonista de la obra. Y es que eso es un dato curioso, porque según el propio Kishimoto, parte de la inspiración del nombre de su personaje principal viene del ramen. También Menma Uzumaki, la versión malvada de Naruto, su nombre también viene del ramen. Sorprendente, ¿no? Como Naruto, antes de ser Hokage, iba a ser un chef. Kishimoto diseñó a Sasuke porque los editores le exigieron un rival a Naruto. Sí, Sasuke, probablemente el personaje más complejo de toda la saga de Naruto y con arcos que abarcaban desde la Academia Ninja hasta ser el antagonista que quería destruir el mundo shinobi. Pasó por una de las redenciones más conflictivas de toda la historia del anime y millones de fans han tenido opiniones fuertemente divididas sobre Sasuke. Algunos lo adoraban, otros lo odiaban, algunos lo alababan con una pasión desbordante por su filosofía. Y todo eso empezó por un editor que le dijo a Kishimoto que su protagonista necesitaba un rival, porque cuando la propuesta de Naruto fue aprobada para publicarse en la Shonen, la editorial o su editor tuvo una observación concreta y directa. Naruto necesitaba un contrapunto, un contrapeso, un personaje que fuera su contrario, casi como su espejo, alguien que tuviera lo que Naruto nunca tuvo, lo que lo forzaría a crecer como shinobi. La figura del rival tiene una historia muy larga y muy establecida en el Shonen. Ahí tenemos el caso de Vegeta con Goku o el de Luffy y Barba Negra. El rival es el que hace que el
protagonista se esfuerce, porque hay alguien que lo recuerda que constantemente no es suficiente, y Kishimoto tomó ese mandato de su editor y lo llevó a un territorio más oscuro y más complejo, del que probablemente el editor no esperaba, porque Sasuke no es simplemente el rival que quiere ser más fuerte que Naruto, no, es un personaje creado sobre la tragedia, es alguien que perdió todo en una noche, que creció con un único propósito que lo consumía por dentro, y ese propósito era la venganza, y que eligió repetidamente el camino del dolor cuando el del reconocimiento estaba fácilmente a su alcance. El diseño visual de Sasuke también fue resultado de un proceso deliberado que construyó en contraste de Naruto. Mientras Naruto era ruidoso, colorido, expresivo, con un pelo rubio, traje naranja, que hace imposible de ignorar, Sasuke era oscuro, contenido, pelo negro, ropa azul marino que lo volvía visualmente más reservada. Uno gritaba su presencia, el otro lo ocultaba. Uno buscaba el reconocimiento afuera, el otro cargaba una carga dentro de él. Uno ya no tenía un pasado, el otro tenía un futuro que no estaba contaminado con su pasado. Kishimoto explica en una revista que al crear a Sasuke enfrentó un reto, y ese reto era hacer que se viera cool y poderoso a la vez, en el que sentido que el lector joven pudiera admirarlo, pero al mismo tiempo construir su historia de manera que su camino hacia la oscuridad fuera comprensible y no simplemente una caída gratuita hacia un villano unidimensional. La masacre de su clan, el trauma de haber sobrevivido por decisión de su propio hermano, la soledad de ser el último de tu familia, todo eso fue diseñado meticulosamente para hacer que las decisiones de Sasuke fueran lógicas, incluso las más destructivas, que tuvieran una coherencia emocional interna. Hay un aspecto de la creación de Sasuke que se discute relativamente poco, pero que es fundamental. Kishimoto diseñó al Sharingan y las capacidades del clan Uchiha con habilidades específicamente vinculadas a las emociones fuertes y al trauma. El Sharingan despierta en un momento de intensas emociones extremas generadas por el dolor, la pérdida, es decir, el poder del clan más temible y respetado del mundo ninja es literalmente la raíz de su sufrimiento. Y eso no es una coincidencia de diseño, es una declaración sobre qué tipo de poder hace a alguien más peligroso en el mundo ninja y en el mundo real también. La relación entre Naruto y Sasuke terminó siendo el hilo emocional más importante de toda la saga. Y no es una historia romántica, aunque Kishimoto haga que Naruto le dé un ataque por pensar en Sasuke. Es algo fundamentalmente diferente. Es la historia de dos personas que se niegan a abandonarse mutuamente, incluso cuando todo el mundo los empuja directamente a sus opuestos. Naruto no persigue a Sasuke por estrategia militar, lo persigue porque tomó la decisión personal de no dejarlo solo, y esa decisión la tomó una y otra vez durante años, incluso cuando Sasuke lo rechazó, incluso cuando lo atacó, incluso cuando sería lo más razonable simplemente dejarlo ir. Todo eso nació de un comentario de un editor: ponle un rival. Y el resultado fue uno de los personajes más complejos y debatidos de todo el anime moderno. Si eso no te dice algo sobre las restricciones creativas que pueden impulsar hacia un territorio más interesante que la libertad total, difícilmente algo lo hará. Y es que desde su primera aparición, parecía que sus diseños estaban de fondo nada más. Solo miremos a Lee con su corte de pelo, su traje verde, sus grandes cejotas y su incapacidad para usar jutsus o genjutsus. Parecía claramente el tipo de personaje que solo aparece una vez, pero se convirtió en uno de los personajes más queridos, aparte con una de las mejores peleas que hemos visto en el anime. Y también el culpable de que el mensaje de la obra sea distorsionado. Y es que el origen de Rock Lee y Might Togai están diseñados en las películas de artes marciales. Y es que no hay que ser un genio para darse cuenta de que Rock Lee está inspirado en Bruce Lee, obviamente. Y el propio Kishimoto lo dijo durante el desarrollo de la serie. Tenía la costumbre de dibujar bocetos rápidos, así creando nuevos personajes, pero lamentablemente muchos de esos bocetos nunca se convertirían en personajes reales, y en algún punto apareció ese personaje en específico. Nació simplemente como una broma interna. La estética de las artes marciales clásicas y el entrenamiento japonés dibujó un personaje con las características físicas que terminaron definiendo a Rock Lee: la forma del pelo, las cejas enormes, el traje color y verde oscuro. Las referencias eran directas, bastante claras al kung fu y a las artes marciales que dominaban la televisión en la época. Prácticamente es un honor a Bruce Lee, y así nació Rock Lee. Pero tampoco se queda tan atrás Might Togai, el hombre que fue declarado el más fuerte por el propio Madara Uchiha, el Ashura del mundo ninja. Un dato curioso es que Madara solo dijo que Might Togai era el hombre más fuerte en el anime, porque en el manga nunca aparece nada de esa referencia a decir: yo, Madara Uchiha, el hombre más fuerte.
solo pasa en el anime. Por lo menos hizo algo bien el estudio de animación Pierrot. Y es que cuando vemos a Gai Sensei, su diseño es como una versión adulta de Rolly, todavía más exagerada, con un traje verde, las cejas iguales y esa sonrisa tan característica y brillante. Y su filosofía de vida es la juventud y también el esfuerzo puro. La relación entre Maito Gai y Lee es en muchos sentidos una parodia a la dinámica de maestro y discípulo de los dramas de artes marciales clásicos, llevada a un extremo deliberado, se convirtieran en los más emocionalmente resonantes con el público, ya que en la primera parte del arco de los exámenes Chunin vemos a Lee luchar contra Gaara, alguien que es considerado un genio, mientras que el otro es tratado como una basura, y para muchos de los fans es considerado una de las mejores peleas del Naruto chiquito. También el culpable de que la visión que tenemos de Naruto sobre el esfuerzo y el talento natural sean opacadas por el propio Lee, ya que muchos piensan que el mensaje de la obra al principio de Naruto era el esfuerzo duro puede superar al talento, pero ese no era el mensaje de la obra. El mensaje de la obra era sobre la soledad, pero Lee fue tan bueno junto con Gai Sensei que hicieron que todos los fans se hicieran pajas mentales y sustituyeron el mensaje original de la obra por la filosofía del Rolly y Maito Gai. Así de buenos eran, pero al final sabemos que Gaara ganó, destruyendo todas las posibilidades de Lee de ser el mejor ninja de Taijutsu. Aún a pesar de que Lee se esforzara, hiciera que Gaara se lo tomara en serio, y la razón por la que ese momento fue tan brillante en la obra es por el contexto del mundo shinobi, porque en este mundo determinado por el talento natural que son los Kekkei o por los ojos mágicos que vienen de una familia el Sharingan, una persona común que simplemente con el esfuerzo y sudor termina dándole una lección a ese prodigio que siempre lo alababan y le decían que era superior a todos los demás, terminó venciéndolo, si no con palabras sino con su propio cuerpo, pero después fue abandonado por su propio creador, dejándolo como un personaje irrelevante a la obra y nunca dejándolo que alcanzara su potencial. Pero mientras Lee fue abandonado por Kishimoto, Maito Gai tuvo su momento de brillar en Naruto Shippuden, y aunque a mi pesar fue la cuarta guerra shinobi, fue uno de los mejores momentos del anime, cuando los 5 Kages fueron derrotados por Madara, y Madara ya era todo un marcianito. El único hombre que le plantó cara y no se acobardó ante semejante poder que ya rivalizaba con los dioses fue Maito Gai, al que todos se burlaban, al que todos menospreciaban, el simple hombre que solo utilizaría sus puños. Ningún poder mágico, sino el esfuerzo duro de la juventud. Haría lo mismo que su padre hizo años antes, sacrificarse por los que más quieres, y así activando el máximo potencial de las 8 puertas, una técnica prohibida, y demostrándonos que a veces el talento no es importante, sino el esfuerzo y la perseverancia, como dijo el propio Bruce Lee. No temo al hombre que ha practicado 100,000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 100,000 veces. Esa palabra encarna a Maito Gai, porque un dato curioso es que cuando ataca por accidente a Jiraiya, utiliza una patada simple que años más tarde utilizaría contra Madara en su máximo potencial con las 8 puertas, así encarnando esa frase de Bruce Lee. Y es sorprendente cómo Madara, uno de los antagonistas más poderosos de toda la obra, dice en su enfrentamiento: eres el hombre más poderoso que me he enfrentado. Lo dice con absoluta seriedad, sin ironías, como un reconocimiento genuino al hombre que se enfrentó a un dios y no corrió. Y esos momentos con Lee Gai no hubieran funcionado con otros personajes de la misma obra de Naruto, porque terminaron declarando su propia filosofía, que el esfuerzo puede vencer al talento natural. Pero lamentablemente sabemos que eso no es cierto, pero dejaron un bonito mensaje. Puesto 1. Y el más triste de todos, Kishimoto terminó tan agotado por Naruto que pasó años sin poder disfrutar con su familia, y reflejó exactamente ese mensaje en Boruto y en el muerto Samurai 8. Este es un hecho muy oscuro y a la vez muy irónico, porque no hablamos de un personaje ficticio, hablamos de un hombre que pasó 15 años de su vida construyendo una historia sobre lo importante que son los sueños, los sacrificios y la familia. Mientras tanto, en el mundo real él sacrificaba exactamente eso que tanto decía en la fantasía. Y es que Kishimoto
comenzó a publicar Naruto en la Wiki Shonen Jump desde 1999 y así siguió durante los 15 años trabajando en un ritmo casi llegando a la esclavitud, lo que en la mayoría de veces es lo normal para un mangaka de éxito, porque desde la expectativa extrema de la vida japonesa resultaba más eficiente, ya que el manga se estrenaba semanalmente en Japón y ya sabemos cómo son los japoneses de exigentes con sus obras. Los mangakas que publicaban en el shonen tenían una semana para producir entre 16 y 26 páginas para un manga corto. Eso significa storytelling, bocetos, tinta, trama, diálogos, efectos visuales, correcciones de los editores, y eso cada semana. Ahora imagínate 15 años haciendo lo mismo, una tortura. Prácticamente Kishimoto no veía a su familia. Su esposa manejaba el hogar sola, sus dos hijos. Sus hijos crecieron sin su padre, que estaba físicamente presente pero ausente emocionalmente. Kishimoto mencionó que hubo periodos en los que llegaba a su casa exclusivamente para dormir, que la mayor parte de su vida consistía en transcurrir en el estudio donde trabajaba y creaba Naruto. La ironía es casi cruel. Naruto Uzumaki pasó toda su infancia deseando que alguien lo viera, que alguien estuviera presente para él, que las figuras paternas que nunca conoció pudieran quedarse con él. El padre de Naruto, el cuarto Hokage, tomó una decisión de sacrificar su vida y la conexión con su hijo por el bien de la aldea. Esa tragedia es uno de los ejes emocionales más fuertes de toda la historia de Naruto, y el hombre que escribió esa historia estaba viviendo en ese espejo invertido, una versión del mismo. Eligió el trabajo por encima de su familia, no por heroísmo, sino por la lógica implacable de la industria editorial japonesa. Y cuando termina Naruto, Kishimoto dejó de publicar y se tomó unas vacaciones. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más compleja, porque Naruto terminó, pero las franquicias no terminan. Y así nació Boruto. Comenzó como una secuela lógica desde el punto de vista comercial. La franquicia de Naruto era demasiado valiosa para dejarla tirada, y Kishimoto inicialmente no estuvo a cargo del manga. Fue el trabajo de Kimoto como dibujante y Yusuke Kadaki como guionista. Kishimoto solo tuvo un rol de supervisión, y la historia de Boruto es en muchos sentidos el reverso de Naruto. Donde Naruto quería el reconocimiento y la atención de todos, Boruto lo tiene, pero al revés. Su padre es el Hokage, el hombre más importante y ocupado en la aldea, y Boruto cree sintiendo odio hacia Naruto por no estar presente, irónico, igual que Kishimoto. Y Boruto no alcanzó el estatus cultural que Naruto tuvo. Tenía su propia fans, pero no se medían a los fans que alguna vez tuvo Naruto. La mayoría odia a Boruto, la otra simplemente lo trata como una secuela, como el simple hecho de que Madara ganó y solamente es el Tsukuyomi infinito. Y luego llega Samurai 8, el proyecto que realmente nos dice algo importante sobre Kishimoto como creador. Mientras Boruto avanzaba, Kishimoto lanzó en el 2019 una serie completamente nueva, Samurai 8, con el dibujante de Akira Okubo. Era su oportunidad de mostrar que podía crear algo nuevo, algo diferente a Naruto, una historia de ciencia ficción y samuráis. Ya lo había hecho con uno de sus one shot que le había ganado un premio, pero se encontró con la realidad. Samurai 8 no capturó la imaginación del público de la misma manera que lo hizo Naruto, y simplemente fue cancelado. Lo que emerge de este retrato de Kishimoto es uno más complejo y humano, y hasta a veces irónico. Alguien que pagó un precio personal enorme para hacer que su obra fuera grande, y aunque sus intentos de hacer algo completamente nuevo fueron juzgados y rechazados, nos demostró algo, y es nunca rendirte. Aún a pesar de que tus sueños sean pisoteados, tú puedes seguir adelante, porque este es mi camino ninja. Espero que te haya gustado estos 5 hechos, Naruto. Gracias por ver este video. La verdad, este es un especial 1000 suscriptores. Gracias por llegar hasta aquí. La verdad, no esperaba mucho de este canal, pero me sorprendieron. Gracias por suscribirse, dejando like, comentando, diciéndome las inconsistencias que a veces tengo en mis guiones, o a veces diciéndome palabras bonitas. Lamentablemente no les puedo traer mucho contenido porque estoy trabajando y la escuela, y ya saben todo eso. Pero muchas gracias por ver este video. Les agradezco. Ya somos más de 1000 personas viendo a este loco que se cree crítico de anime mamador, que solamente es un tercer mundista latino que intenta salir adelante. Bueno, hasta la próxima. Sin antes despedirme y decirles gracias por ver a este loco. No se les olvide suscribirte. Y recuerden ya no recalcarme que haya. Ya sé que está mal dicho, pero no me lo recuerden. Sin más que decir, adiós.